Fray Pedro de Martina lo enviaron como encargado de los novicios, encomendando su educación, que no pudiendo el demonio soportarlo, lo perturbaba de varias maneras, ya que era recto, franciscano y a la vez sencillo en su educación y buscaba la forma, el maligno, de perturbarlo en su oración. De hecho, lo llamaba con voces como si fueran de mujeres, pero no lo podía persuadir. Una vez paseaba por el huerto del convento de Rodas y Satanás se le apareció de una forma visible, esta vez como una joven con poca ropa, bailándole. Pero el fraile le roció agua bendita y el demonio se convirtió en una serpiente. Y le dijo: haz ahora como pudieras, que no vas a tener fuerza para impedirme que esta noche me lleve a uno de tus novicios. Entonces Fray Pedro le respondió: que te confunda Dios, maldito e infernal Satanás. Y llamando luego a los novicios, les habló acerca de la lucha contra las tentaciones, amonestándoles de que algunos eran muy flojos y que se dieran mucho a la oración y que se guardaran de los engaños y las máquinas y las maquinaciones del demonio. Esa noche él mandó a que cerraran todas las puertas y en particular las principales del monasterio y que le llevaran a él todas las llaves para que ninguno de los novicios pudiera salir. Cuando estaban durmiendo, se le aparecía, o sea, cuando intentaban dormir, se le aparecían mujeres de la misma forma en que se le aparecía a este fraile, bailándoles, tratando de seducirlos, y lamentablemente uno de ellos cayó. Y este fray Pedro andaba con una vela recorriendo el monasterio para saber si todo estaba bien. Oyó en la mayor quietud de la noche que lo llamaban en la portería. Sacó de su celda al portero, fueron a ver quién llamaba y hallaron a un hombre en la calle vestido de negro a caballo y con un novicio en las ancas. Cuando se destapa la cabeza, resulta que tenía la cabeza de serpiente, de la misma que se le había aparecido en el patio, en la huerta. Y este demonio le dijo riéndose: aquí ves, fray Pedro, que a tu pesar te quito el novicio y le llevo en mi compañía, porque yo no entro por las puertas, yo entro por los sentidos. Y dando los pies el demonio se desapareció en un instante. Él volvió a recorrer todas las celdas de los novicios para llorar que había perdido a este joven porque cayó en las tentaciones aún en la advertencia. Me pareció muy interesante esta anécdota de los frailes, porque a veces uno piensa que ya lo venció todo, a veces uno piensa que ya uno se lo sabe todo o que ya uno no va a caer en ninguna tentación, porque si te están hablando de lo que tú no debes hacer y tú estás consciente de que no debes hacer eso, y este mismo novicio se encontraba en la charla cuando le estaba en la prédica, cuando le estaban diciendo de lo peligroso que era todo esto, que era algo real, y advirtiéndoles que esa misma noche el demonio podía llegar. Este joven cayó porque simplemente pensaba que era más fuerte que la tentación, o que simplemente Dios no iba a permitir que eso le pasara. Muchas veces nosotros actuamos así, pensamos que no, que eso le va a pasar a otra persona, pero no me puede pasar a mí. Y como lo dice el maligno, él mismo, él no entra por las puertas, él entra por los sentidos. Y nosotros estamos contaminando nuestros sentidos muchas veces de manera inconsciente. Es muy difícil entrar a los medios de comunicación, es muy difícil entrar a las redes sociales y no ver toda esta y ver blasfemias, ver personas atacando a la iglesia, ver personas enalteciendo la promiscuidad, ver personas
adorando a los demonios de lujuria en su forma de ser, en todo lo que ellos pregonan. Y qué difícil cuando ya llegamos a un punto que en el momento en que tú hablas de la pureza lo ven mal y cuando tú hablas de la impureza lo ven muy bien. Y qué difícil cuando tú estás hablando acerca de estos pecados, lo graves que son y te dicen estamos en el siglo XXI, aquí todos estamos permitidos pecar. Miren otra cosa interesante de cómo en este monasterio, antes de que Fray Pedro de Martina llegara, perdón, estaban todos muy relajados y no pasaban cosas como estas. Una vez que llega este monje y empieza a orar más, les dice del sacrificio, les dice que no se relajen, le dicen que el diablo no es un juego. Entonces el diablo le aprieta la situación y dice, bueno, no te puedo llevar a ti, pero te voy a llevar a uno de los tuyos. Eso nos hace recapacitar también de cómo nosotros muchas veces descuidamos a nuestros propios familiares y a nuestros amigos buscando simplemente nuestra salvación. Si cualquiera de ellos, también el diablo los puede utilizar para tentarnos y que nosotros regresemos al mundo. Es muy triste ver cómo hay tan pocas vocaciones y cómo los jóvenes lamentablemente se dejan llevar por unas ideologías que ellos mismos no saben lo nefastas que son. Que como la gente, ahora tú le hablas de sacrificio y se aterran y tú le hablas acerca del sufrimiento y para la gente es lo peor, las cosas han cambiado a un nivel que te dicen, tú estás loca que yo voy a aguantar sufrimiento, tú estás loca que yo voy a cargar cruces, tú estás loca que yo voy a soportar todo esto. Y esto es así porque como estamos en el tiempo de soltar, miren cómo este fraile cierra todas las puertas para tratar de salvaguardar por lo menos en tu temor de que ellos no se vayan a ir. Y el diablo como quiera le saca a uno de los frailes. Porque el problema, la fiebre no está en la sábana, como dicen, es trabajarnos nosotros en el sentido de tomar conciencia de lo que está mal. Que si ya me dijeron que el diablo anda por ahí, que nos quiere llevar al infierno, que nos tienta para sacarnos de la gracia de Dios, y yo pienso que eso a mí no me va a pasar y que como los demás lo hacen, yo lo voy a hacer, es un peligro que pone el riesgo de nuestra propia alma. Hay jóvenes que han conocido a Cristo, hay jóvenes que han querido emprender el camino de estar en gracia de Dios, pero llega no necesariamente la joven, la adolescente semidesnuda que están en todas partes en las redes sociales, ya se ha normalizado mucho esta hipersexualización, pero llegan los vicios del alcohol, llega el vicio del cigarrillo porque los demás lo hacen y eso es autodestructivo. Llega la incredulidad de pensar a mirar otras religiones donde no te van a dar paz, donde no te van a dar salvación. No existe otra creencia en el mundo, ni existe otro Dios en el mundo que te da la paz como la da Dios, ni existe otro Dios que se haya sacrificado por ti, lo que te está diciendo te va a servir tanto para la vida aquí en la tierra como para tu eternidad. Yo sé que en este caso Fray Pedro estaba muy triste a ver que no pudo retener a todos sus novicios. Tú no puedes cambiar a la gente, solo Dios los puede cambiar. Aunque a tus hijos tú les cierres las puertas de la casa para que no se vayan de alguna forma, si van a pecar lo van a hacer. Aquí lo que cabe es más sacrificio, es orientarlos de una forma que puedan entender que tú no le estás diciendo las cosas porque eres fanático o porque eres arcaico o porque eres un retrógrada, es porque por su propia salud, por su propia salud. Porque, por ejemplo, por eso en China la pornografía está prohibida, porque la gente produce menos y se sabe que es así, que la hipersexualización está haciendo que los jóvenes y los niños y los adolescentes retengan menos la clase. Claro que se sabe del tema de la dopamina, de las pantallas y el del daño que hacen,
Pero aquí el problema mayor es tantas distracciones que nos distraen de estar salud del alma y del cuerpo, tantas distracciones que no te permiten orar, tantas distracciones que te hacen correr para aquí y para allá y que lleva a la gente como borregos. Da mucha tristeza como escuchar personas tratando de hablar mal acerca de recogerse, acerca de aislarse del mundo para retirarse y estar un momento con Dios, porque nosotros estamos demasiado concentrados en un ruido que no nos hace bien y pendientes al consumismo y a una productividad excesiva que tampoco va a llenar tu vacío. ¿Tú sabes qué es lo que llena tu vacío? La presencia del Espíritu Santo. Hay gente que habla de minimalismo. Antes del minimalismo estuvo el cristianismo, donde te estamos diciendo que vivas con lo necesario, que no es bueno acumular, que al fin y al cabo nada de eso, el tener muchas cosas, te va a hacer una persona más libre o más plena. El dar y dar en el nombre de Jesús es lo que te hará sentirte mucho mejor que estar acumulando cosas, porque al fin y al cabo, dice San Ambrosio, si tú tienes dos zapatos, hay uno que le pertenece a otra persona, pero hay otro zapato, pero también tienes que quedarte con un zapato porque no te vas a quedar descalzo para lastimarte los pies. Entonces, en este caso, lo que se requiere es prudencia, mis hermanos. Y estos monjes que tanto se les habla acerca de comer menos, acerca de hablar menos, acerca de acumular menos, muchos de ellos han cambiado eso por una vida más relajada que lamentablemente los está llevando al infierno. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.